Saludos, mis amigos participantes de este taller. Es el taller número 2 de esta capacitación, manejo de conflictos. En esta unidad 2 vamos a estar viendo las fases por las que pasa o transcurre un conflicto. Con ella pretendemos que usted tenga capacidad de aplicar dichos conocimientos identificando las fases por las que pasa un conflicto y las características de cada una de ellas con el fin de enfrentarlos de una manera positiva, cuidando la imagen profesional, así como la imagen del área y de la empresa. El conflicto, como toda situación que se extiende en el tiempo, tiene diversas fases, las cuales debemos identificar como parte involucrada o ajena en este, con el fin de encauzar una solución eficaz. Dichas fases vendrán determinadas por el contexto en el que se da la situación del conflicto. Veamos esas diferentes partes. Esos elementos principales de un episodio de conflicto son los siguientes. Fase inicial, donde se dan las condiciones antecedentes, son relativamente frecuentes. Las condiciones individuales y estructurales que tienden a crear situaciones de conflicto dentro de las organizaciones. Esos aspectos incluyen la diferenciación en grupos y departamentos, la limitación de los recursos, el nivel de interdependencia, los cuales pueden hacer que los miembros perciban incompatibilidades entre los objetivos de los distintos grupos y situaciones de interferencia o aspectos desencadenadores del conflicto. Otros aspectos estructurales como el tamaño, el grado de rutina, la especialización, los sistemas de recompensa, mención especial merecen las bases estructurales, los procesos de comunicación, interferencias, ruidos, distorsiones, entre otros. También influyen las variables personales, como los sistemas de valores personales y las características de la personalidad. Experiencia de los intentos de bloqueo y frustración. El conflicto se origina cuando una parte percibe que la otra bloquea o intenta bloquear la consecución de sus objetivos, necesidades o expectativas. Esa fase, la primera que hemos mencionado, que se llama fase inicial, condiciones antecedentes, implica definición de la situación de conflicto en términos de los intereses de ambas partes o las partes involucradas, si son más de dos. Implica la evaluación de los intereses básicos de cada parte, afectada por el grado de egocentricidad, muy frecuente en las áreas laborales, por la mayor o menor capacidad para descubrir intereses subyacentes y, por último, y no menos importante, por el tamaño de la situación problema. También incluye consideración de las alternativas de intervención y sus consecuencias, que no son casi nunca exhaustivas. Determina, por ejemplo, la visión de cada parte del conflicto o involucrada en el conflicto, considerando la satisfacción de los intereses de ambas partes. Eso incluye alternativas que son posibles, como por ejemplo la incompatibilidad. Uno u otro pueden satisfacer sus intereses, pero no ambos. Situación de suma cero. Ambas partes pueden satisfacer parte de los objetivos, pero lo que una parte gana, la otra lo pierde. Solución indeterminada. El resultado dependerá de su interacción con la otra parte. ¿Ok? Y ahí viene entonces la consecución, una mezcla en el cuarto ingrediente, que tiene dos orientaciones. Una es la escalación o incremento progresivo del conflicto. O sea, por causa de los comportamientos de cada una de las partes, esto puede ir increciendo. O desescalación, que produce el efecto contrario. Cuando las partes deciden así por sí mismas, pueden resolver su conflicto. Si son puntos básicos, pero si los puntos básicos no quedan resueltos, el potencial para futuros y quizás más fuertes conflictos forma parte de la secuencia del mismo.
Ahí están las diferentes conductas en términos de selectividad o cooperativismo: competitiva, evitación, colaboradora, acomodaticia, compromiso. Son las conductas que normalmente asumimos delante de un conflicto en esta fase inicial. Luego viene la fase de toma de conciencia. En esta fase se trata del momento de elaborar estrategias. Somos conscientes del conflicto, reconocemos que hay un conflicto, así que ahora vamos a elaborar estrategias de intervención. ¿Intervención para qué? Para resolver el conflicto, analizando la situación conflictiva, formular objetivos y proponer soluciones y alternativas que puedan detener el conflicto que tenemos latente en este momento. En esta etapa se pueden tomar dos vías distintas, una positiva y otra negativa. En la opción de la vía positiva se toman alternativas como la negación, la conciliación, la mediación o el arbitraje. La otra vía da lugar a un conflicto negativo que puede degenerar en violencia y confrontación debido a la falta de métodos adecuados para la resolución de dicho conflicto. Esto incluye incomodidad o tensión. Se genera. En esta etapa se empieza a percibir o a sentir una situación de conflicto. También puede generar oposición o incompatibilidad de caracteres. Oh, no, perdón, no, sin ofender. Caracteres no. Incompatibilidad potencial. No necesitan llegar directamente al conflicto, pero al menos una de estas condiciones es necesaria si el conflicto va a emerger. La escalada es la otra parte. Durante la fase de escalada, en los conflictos nos avisan de que están ahí y de que están avanzando hacia una crisis. O sea, anda rápido porque si no te caes. Es como la consigna de esta parte o esta fase dentro del conflicto. Por último está la crisis, no por último, dentro de esta etapa, no, crisis abierta o pública. Una o ambas partes ya tienen un conflicto manifiesto. No, es un conflicto manifiesto, o sea, ya no es potencial, ya no es un conflicto latente, ahora es manifiesto. Ya se manifestó, ya hay pelea, ya hay enfrentamientos verbales y a veces hasta físicos. En esta etapa, el conflicto se hace visible a través del comportamiento de las partes que se oponen. Y ese comportamiento puede incluir declaraciones, acciones, reacciones, porque toda acción trae una reacción. Y si lo trabajásemos con inteligencia emocional, reconoceríamos que así como yo puedo llenarme de ira, debo reconocer que el otro también. Que tengo motivos para llenarme de ira, sí, aceptable, estamos de acuerdo, pero el otro también. Entonces, esos comportamientos son ya la materialización de las intenciones de cada parte. O para resolverlo, y aunque estemos en este punto que pareciera sin retorno, o para que venga otro entonces a resolverlo. Por el último está la fase final. En esta etapa o en esa fase pues se dan las condiciones que resultan de la interacción que se tuvo o acción, reacción que entre las partes se desarrollaron con relación a este conflicto. Los resultados pueden ser funcionales si el conflicto en el proceso de las anteriores etapas se manejó bien. Si no se manejó bien, entonces el conflicto ahí pues no resultará, o por lo menos los resultados obtenidos no serán funcionales, resultando como consecuencia un mejoramiento en el desempeño del grupo, o por el contrario, los resultados serán disfuncionales si se obstaculiza el desempeño del grupo. De todas las alternativas conocidas, se deben poner en marcha las más adecuadas, tema que veremos en el taller número 4. Aquí les dejo este croquis de lo que son las fases dentro del conflicto. Y el último tema que tocamos son las opciones para actuar de este conflicto. Pero esta parte es solamente a manera de nota, porque tenemos todo un taller que desarrollaremos el número 4 próximamente. Nota como capacitador. Recuerde que los conflictos pueden ser latentes. Agrego los otros dos, latentes.
potenciales y manifiestos. Pero cuando esto ocurra, busque el conflicto invisible, porque lo que se ve es solamente el iceberg. Lo que está por debajo es peor de lo que se ve. Entonces, busque el conflicto invisible, anticipe el conflicto e intervenga durante una etapa inicial, no en la etapa final. ¿Ok? Hacerlo tarde. Puede ser demasiado tarde. Pero recuerde que de no hacer nada, vigilar la situación, estas pueden ser opciones válidas. ¿Ok? A veces la intervención empeora el conflicto. A veces es mejor hacer nada. Shalom. Esto es cuanto del taller número 2, las fases de un conflicto. Pásenla bien y disfruten el material. Bye bye.